pues yo quiero hablaros de la fe. ¿Cómo andáis de fe, hermanos? Bien, ¿no? El pasaje que hemos leído, que ha salido hace un momentito, no sé si os recuerda un poquito también la historia de Job, cuando Job tiene que pasar por todas esas tribulaciones, cuando Satanás está delante de Dios y Dios está autorizando a Satanás pues todo lo que puede hacerle a Job. Dios está poniendo límites. Esto es una cosa muy importante. Y en este pasaje estamos viendo que Jesús está diciéndole a todos los discípulos, a Simón en particular, pero a todos los discípulos les está diciendo: Satanás os ha pedido para zarandearos. Entonces, esto de zarandearnos, esto de que Satanás nos pida, debe de ser algo frecuente, me parece a mí, cuando ya lo hemos visto en Job, cuando el mismo Jesús lo está diciendo a sus discípulos, y está diciendo que los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Hay una cosa que a mí me gusta mucho saber, que todas las pruebas que tenemos que soportar están controladas, y más que controladas, autorizadas por Dios. Están bajo el control de Dios, de tal manera que no va a ir, el Satanás no va a ir más allá de lo que Dios le permita. Ya se nos dice que no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Y claro, yo no sé cuántos de aquí sois de campo, pero me parece que poquitos o tal vez ninguno. Yo no sé si sabéis lo que es zarandear el trigo. Yo el trigo, todo lo más cercano que lo he visto es en la harina de trigo y en foto, las espigas de trigo en foto. Y entonces, ¿qué quiere decir zarandear el trigo? Pues el trigo se tiene que zarandear para limpiarlo. Cuando se recoge, el trigo viene sucio, y si no se zarandea, pues ¿cómo iba a salir la harina de trigo? No saldría tan blanquecita, saldría con pues muchas cosas, muchas impurezas, muchas cosas que no son buenas. Entonces la idea del zarandeo es limpiar, hay que trillarlo también, y entonces pues bueno, supongo que de ahí, no entiendo mucho más, pero de ahí nos llega un trigo limpio, que es comestible y que no nos va a hacer daño, ¿no? Un trigo pues con pureza, como tiene que ser. Claro, la idea de zarandeo, si os dais cuenta, zarandear es agitarlo violentamente, no es acariciarlo. Y eso nos tiene que hacer pensar que si el objetivo es la purificación de ese trigo, la limpieza de ese trigo, de aquello que es malo, esa limpieza no se puede hacer con caricias, no se puede hacer con dulzura, sino que requiere de cierta violencia. Y la violencia nunca es agradable. De manera que pienso que las pruebas, el zarandeo de nuestra vida espiritual, es un zarandeo también violento, desagradable, no nos es grato, pero no hay otra manera de hacerlo. Y los que ya somos un poco mayorcitos, miramos hacia atrás y podemos ratificar que hemos aprendido, pero de donde más hemos aprendido han sido de los problemas, de las situaciones difíciles. Aquí, en especial, el Señor se está dirigiendo a Pedro. Yo cuando veo que en lugar de decirle Pedro, y aquí Satanás os ha pedido, le dice Simón, Simón, me recuerda a mi mujer cuando en lugar de llamarme, ahora antes no sé, nene me llamaba, ahora me llama papá, pero cuando me quiere decir algo me dice Quintero y malo. Yo creo que cuando el Señor está, en lugar de llamarle Pedro, el nombre que él le puso, dice Simón, Simón, Pedro ya se tuvo que oler que algo bueno no le iba a decir. Yo creo que ahí hay, en esa expresión hay cierta gravedad en el contenido. Dice Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando haya violencia sobre vosotros, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Decíamos que las pruebas, ese zarandeo, lo necesitamos, hermanos, porque de ahí es donde somos purificados, cómo somos limpiados. Pero hay algo muy valioso que siempre se pone a prueba cuando somos zarandeados, y es nuestra fe. Por eso, precisamente, el Señor está diciendo: el diablo, Satanás, os ha pedido para zarandearos, y yo he rogado, Simón, que tu fe no falte. Me vais a permitir que lea varios pasajes
para que nos demos cuenta de la importancia que tiene la fe. Que la fe es algo vital. No sé. Por ejemplo, dice Efesios capítulo 2, versículo 8, un pasaje que seguro conocemos de memoria. No lo busquéis. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esta mañana hablaba con alguna hermana de los achaques. Yo también empiezo ya con los achaques, ya hemos entrado en la tercera edad. ¿Sabéis una cosa? El joven no valora la salud. Ansía tener muchas cosas y no se da cuenta que lo mejor que tiene es la salud. Porque de nada sirve todo lo que tengamos cuando ya no puedes disfrutarlo. Hace unos meses, en noviembre, me empezaron a pitar los oídos. Ayer no sabía si podría venir porque tenía vértigos, hace un día muy malo. Hoy vengo mareado y a veces voy un poco tambaleándome. Tengo un pitido en los oídos que me produce dolor de cabeza, me produce jaqueca, me produce vértigos, me produce mareos y lo tengo a las 24 horas del día. Y digo, últimamente se me ha perfeccionado porque ahora también lo tengo por el oído derecho. Me empezó por el izquierdo y lo tengo por el derecho. Y pienso, a veces me entró mucha ansiedad cuando pensé que el médico me dijo que eso seguramente ya no se me iría en la vida. Y pensé, pues yo nunca he valorado algo tan simple como es el silencio. Y ahora lo valoro, pero no lo puedo tener ya. Y de verdad que por momentos incluso llegué a pedir al Señor que me llevara con Él porque pensé que era insoportable. Pero sabéis, luego pensé, hay cosas peores. Hay personas que están sufriendo más que yo, pues gracias a Dios por todo lo que aún me queda. Y ahora lo voy a intentar valorar más. No sé si me estáis entendiendo, hermanos. Las cosas sencillas, el día a día, lo cotidiano, no lo valoramos. Luchamos, nos esforzamos y no disfrutamos de la vida que el Señor nos da en la sencillez hasta que no lo perdemos. Pero ¿sabéis? Cuando lo perdemos es cuando ya no tiene remedio. Y entonces nos lamentamos. Hoy lo más importante que podemos conseguir en esta vida, hermanos, es la vida eterna. El más allá. Y eso se consigue aquí. Por gracia sois salvos. Es un regalo de Dios. Pero la fe es el medio. Y creedme que eso es lo más valioso. No hay nada más valioso. A lo mejor estamos ya tan acostumbrados como creyentes a pensar en la salvación, a pensar y hablar de la vida eterna, que no nos damos cuenta de la grandeza, que es una eternidad en la presencia de Dios. Bueno, una eternidad en la presencia de Dios, y el que no la tenga en condenación eterna, apartado de Dios. Pero que es una cosa maravillosa, hermanos, donde allí sí que estaremos plenamente joven, estaremos en nuestras plenitud de fuerzas, y eso evidentemente es que nos da unas fuerzas tremendas para llevar el día a día, para llevar las tribulaciones, y decir, Señor, pues zarandéame, si eso me tiene que potenciar esa fe. Porque tenemos lo más maravilloso, y es por la fe. Pero la fe no solamente nos da la vida eterna, que es lo más grande. Es que la fe es algo no solamente para mirar en el más allá, sino para tener la paz y el sosiego en el más acá, en esta vida. Dice también en Hechos de los Apóstoles capítulo 14, dice que cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Y esto oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y mirad bien lo que dice ahora, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Hermanos, la fe es el medio, era imprescindible para que este hombre pudiera ser sanado. Luego, la fe es el medio porque el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Es el poder de Dios, pero es también nuestra fe, el creer, el estar convencidos de que eso puede ocurrir, lo que lo hace posible. ¿Recordáis aquel endemoniado que Jesús sana y el Padre dice, para si tienes fe, el que cree, para el que cree, todo le es posible? Y él le contesta, sí, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Ahí hay algo maravilloso en esa contradicción, y es que nos damos cuenta, y aquel hombre era consciente de que él creía, pero que quería creer más, y que muchas veces nos falta esa credibilidad, pero podemos acudir a Dios para decirle, Señor, ayuda mi incredulidad, incrementa mi fe, porque en definitiva la fe es un don de Dios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, pero esto no es de vosotros,
pues es un don de Dios, viene de Él. Por la fe, hermanos, es que podemos salir victoriosos de la lucha espiritual que como creyentes estamos inmersos. Mira, si tú no tienes lucha espiritual, si en tu vida no hay lucha espiritual, preocúpate y preocúpate mucho. Porque toda la palabra del Señor nos está advirtiendo de la lucha espiritual que como creyentes tenemos. Y digo yo que la estrategia de un militar es ir, neutralizar al ejército, al enemigo, precisamente en sus puntos fuertes. Si hay un batallón que está durmiendo, si hay un batallón que no plantea problemas, ¿para qué vamos a perder el tiempo con ese batallón, no? Entonces yo digo, hermano, si tú estás viviendo la vida que el Señor quiere, una vida de testimonio, una vida de santidad, una vida de esfuerzo, una vida de testimonio, entonces seguro que Satanás va a querer neutralizarte. Y estamos en esa lucha espiritual. Pues la victoria nos la da la fe. Precisamente Pedro, el que ahora está aprendiendo, está en esa fase de aprendizaje, mirad lo que escribe Pedro. Sed sobrios. Eso lo escribió después de aprender la lección de este pasaje. Pero mirad lo que está diciendo Pedro. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor vuestro buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. La única forma de resistir firme al diablo que está a nuestro alrededor, aunque no le veamos, es mediante la fe. Y bueno, supongo que conocéis el capítulo 6 de Efesios, donde Pablo también nos está hablando de la lucha espiritual y nos está diciendo que la fe es el escudo, el protector, lo que nos protege, lo que puede apagar los dardos del maligno. Por lo tanto, mirad si es importante la fe. Oramos al Señor, claro que oramos al Señor. Pero ¿sabéis? Sin fe, nuestra oración no sirve para nada. Hay mucha gente que ora a distintos dioses. Pero sin fe, nuestra oración no es útil. Dice, pero pida con nada, dice Santiago, pero pida con nada, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Es vital la fe, hermanos. Si no tenemos fe, nuestra oración es una rutina, es una acción sin poder. Hasta también en ese capítulo 14 de los Romanos, cuando judíos y gentiles están enfrentados por causa de las prácticas de la comida, de la bebida, de los días de fiesta, al final Pablo les dice, mira, el que haga, cada uno haga conforme a su conciencia, pero que lo hagas sin dudar. Dice, porque el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y añade, y esto fijaos si es importante la fe, todo lo que no proviene de fe es pecado. Y precisamente por eso, también en Hebreos leemos que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Es importante la fe, hermanos? Claro que es importante. Podríamos hablar muchas más cosas, pero yo creo que queda claro que la fe es importante, es vital. Yo quiero resumir lo que es la fe, pues con una historia de un misionero que trabajaba con indígenas y se había dedicado a traducirle la Biblia, a traducir las Escrituras. Y precisamente cuando tenía que traducir la palabra fe, no sabía qué palabra escoger. Y llevaba mucho tiempo hablando con ellos, ¿cómo puedo traducir la palabra fe? Y nada, no había manera, era como un imposible. Y entonces decidió coger una silla, sentarse en la silla, subirse a la silla, apoyarse totalmente en la silla, asirse a la silla, y cuando estaba todo apoyado, respaldado, sustentado por la silla, preguntó un indígena, ¿cómo llamáis a esto? Y esa palabra que le dio es la que él colocó para traducir fe en las Escrituras. Y es que la fe, hermanos, es descansar en todas las cosas, en todos los órdenes, en el Señor. Es apoyarnos plenamente en Él. Depender plenamente de Él.
Y esto, pues, está bien cuando todo nos va bien. Cuando las cosas nos van bien, hay fe. Mirad que Pedro está diciendo, cuando Jesús le dice, el diablo os ha pedido, Satanás os ha pedido para zarandearos, entonces Pedro dice, mira, Señor, si yo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte, hasta donde sea. ¿Mentía Pedro? No, no mentía Pedro. Pedro tenía fe. Pedro decía la verdad. Pero cuando el Señor es arrestado, ya no tiene a Jesús al lado. Él se sentía seguro porque las cosas funcionaban bien. Él veía a Jesús obrar con poder. Él veía a Jesús a obrar con autoridad. Él veía a Jesús que era respetado por las multitudes. Su Señor ahora es arrestado y le entran las dudas. ¿Cómo puedo confiar en alguien? ¿Dónde está el poder de mi maestro que es arrestado, que lo van a condenar, que lo van a crucificar? ¿Cómo puedo yo ahora confiar en él? ¿Veis esa cinta de color gris que tenéis ahí, ese pasillito? Yo os estoy mirando y veo que algunos ya somos de cierta edad, ya están con mareos. Yo me atrevo a pasar esa cinta con mareos sin salirme, andar desde allí a ahí, sin salirme de ahí. ¿Hay alguien que no se atreva a andar por ese pasillo sin salirse del pasillo? Mirad, es ancho, ¿qué hace? ¿80 centímetros? No, tanto no. O sí, quizás sí, ¿no? ¿60? Es ancho, aquí tenéis otra. ¿Seríais capaz de andar por aquí? ¿Hay alguien que no se atreva? ¿Hay alguien que diga, yo no puedo andar, me saldría y me caería por allí, me saldría de la fila? ¿Verdad que todos somos capaces? ¿Y estamos seguros? Afirmaríamos categóricamente, sí, puedo pasar por aquí, no me voy a caer. Bueno, pues ahora imagínate que lo blanco bueno, yo es que de colores no sé si soy daltónico, pero no, amarillo, este tipo de mármol que veis ahí, no existe, que es un abismo, y que solamente tenéis ese muro. ¿Quién pasa? ¿Quién se atrevería a pasar? ¡Ay! Esta es la realidad, hermanos. Cuando todo nos va bien, tenemos mucha fe. Eso le pasaba a Pedro. Pero cuando surgen las dificultades, cuando surgen los problemas, viene la duda. Por eso Jesús está orando para que tu fe no falte. ¡Qué bien, qué tranquilos nos sentimos! Es necesario, hermanos, que pasemos por dificultades, por tribulaciones. Y entonces, nuestra fe es puesto a prueba. Esa es la cuestión. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que le ocurrió a Pedro para que en esa prueba, en principio, fallase. Al final salió victorioso y al final aprendió la lección. Pero Pedro cometió pues algo muy grave. Negó a su Señor 3 veces, como Jesús le había dicho. Aunque él estaba seguro, convencido de no hacerlo, por lo menos en tanto que estuvo con Jesús. Vamos a ver qué es lo que ocurrió. ¿Sabéis que en Getsemaní, cuando el Señor está a punto de ser entregado y lo está pasando muy mal, está orando insistentemente, pero los discípulos ya no oran por él? Están cansados. Seguramente están tristes. Yo creo que hasta deprimidos, porque Jesús les había anunciado que iba a morir, ¿no? Y no lo entendían, y tenían que estar, vamos a decirlo, tenían que estar desanimados, desalentados. Pero en esos momentos es cuando más falta hacer la oración. Y Jesús solo. Pues que ¿cómo estaba Jesús? Jesús estaba con una gran ansiedad por lo que iba a ocurrir en breve, por todo lo que tenía que padecer. Porque iba a experimentar la ruptura de la relación con el Padre por primera vez, por causa de nuestro pecado. Y eso es algo que no podemos ni siquiera entender. Pero ellos que forman esa unidad indisoluble, perfecta, en ese momento, por causa del pecado, tenía que experimentar el abandono del Padre. Repito que eso es grave. Ya no es el sufrimiento físico, que también lo fue, y muy grande. Y Jesús está sufriendo en esos momentos, porque está empezando a gustar esa cosa tan terrible que Él sabe que va a tener que pasar, y está orando, si es posible, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, en momento de angustia, Jesús hace lo correcto, y es fortalecido. Pero los discípulos, en esos momentos, se ponen a dormir. También estaban tristes.
pero no hacen lo correcto. Primera cosa, hermanos, no acudir. ¿A dónde podemos recibir la fortaleza, el consuelo y el poder? Cuando tenemos conflictos, cuando las cosas no nos van mal, no nos van bien. En segundo lugar, vemos que cuando Jesús es arrestado, se nos dice en Lucas capítulo 22 versículo 54 que cuando han prendido a Jesús y le llevan y le están conduciendo a casa del sumo sacerdote, añade que Pedro le seguía de lejos. ¿Qué quiere decir que Pedro le seguía de lejos? ¿Habéis o estamos siguiendo al Señor Jesús de lejos alguna vez? No podemos seguir al Señor de lejos. Y creo que muchas veces, y más en la sociedad que nos ha tocado vivir, donde uno de los problemas más grandes es el tiempo, es que hasta los que somos mayores les falta tiempo, es verdad. Muchas veces dicen, no tengo tiempo de nada. Yo no sé si es que es una excusa, es un pretexto, ya es una frase hecha, pero cuando para cualquier cosa que se nos dice, la respuesta, pues no sé si voy a poder, no tengo tiempo. Y priorizamos mal nuestra vida. Y nos enfrascamos en trabajos, en esfuerzos, de tal manera que abandonamos lo más importante, que es el Señor. O al menos, si no lo abandonamos, le seguimos de lejos. Y nuestra fe se debilita. Pedro siguió a Jesús de lejos, estaba siguiendo a Jesús de lejos, ya no se sentía al lado de él. Y por eso, sus dudas, sus temores llegaron hasta el extremo que ahora le preguntan, ¿tú eres de ellos? No, ¿yo qué va? A ver si me va a pasar lo mismo. Y por 3 veces, tal como Jesús le había dicho, niega a su Señor. Y entonces canta el gallo. ¿Y qué ocurre? Dice Lucas 22, del 60 al 62, que enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro salió fuera y lloró amargamente. Qué fuerte, hermanos. Las miradas del Señor y de Pedro se cruzan. Y Pedro se da cuenta que está negando a su maestro y de repente mira y se encuentra la mirada de Jesús sobre él. Yo creo que una de las cosas más expresivas que tenemos nosotros es la mirada, los ojos, ¿verdad? Por eso cuando hablamos nos miramos. ¿Con qué mirada creéis que estaba mirando Jesús a Pedro? ¿Enfadado? ¿Qué creéis que mostraban los ojos de Jesús ante Pedro? ¿Enfado porque le había negado? No. Amor, comprensión, misericordia. Si iba a morir por él y por nosotros, hermanos. La mirada de Jesús es una mirada siempre de amor, de ternura. Y a mí, este pasaje me hace entender que la mirada de Jesús también está sobre mí y sobre ti, siempre. Aunque tú apartes la mirada, aunque tú sigas al Señor de lejos, la mirada del Señor está sobre cada uno de nosotros. Y es una mirada de amor, de comprensión, de ternura, porque Él ha muerto en la cruz del Calvario, por amor a nosotros, para darnos vida eterna. Y de la misma manera que Jesús oró por Pedro, también sabemos que Jesús oró por cada uno de nosotros. Jesús es Dios. Como Dios nos conoce, no somos un bulto, no somos un número, somos una persona. Él ha muerto especialmente, no es un sacrificio universal que nos salva a todos, sino nos salva personalmente a cada uno de nosotros cuando depositamos nuestra fe en Él. Es la salvación por medio de la fe. Y Él nos conoce, porque sabéis que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Él nos conoce por nuestros nombres. Y antes de morir, Él estuvo orando también por nosotros. De la misma manera que oró por Pedro antes de morir en Juan 17, se nos dice que no te pido solamente por esto, sino por todos aquellos que han de creer en mí. Por lo tanto, esa oración, hermanos, es también la sensibilidad de nuestro Salvador por cada uno de nosotros para sustentar nuestra fe. Ahora falta que nosotros también pongamos nuestra mirada y nos encontremos esa mirada del Señor. No sé dónde tienes la mirada, hermano. No lo sé, no nos conocemos, ¿no? Hoy nos conoceremos un poquito más, pero yo no sé. Yo sé que estamos viviendo
en unos tiempos difíciles de frialdad, donde la Iglesia, en términos generales, no especifico evidentemente, repito, no os conozco, pero en términos generales, hermanos, la fe se está enfriando de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos advierte. Y es necesario decir que tenemos que volver nuestra mirada a Jesús y encontrarnos con la suya. Es el que nos da la vida eterna. Pedro aprendió la lección, la aprendió muy, pero qué bien. Jesús le dijo, cuando vengas, porque Jesús lo sabía, cuando vengas, cuando regreses, entonces ve y confirma a tus hermanos. ¿Queréis ver cómo Pedro cumple con ese requisito y nos confirma a nosotros? Pues quiero concluir con ese pasaje y os pido que me acompañéis en la lectura. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Me gustaría que nos sintiéramos así ahora y que aplicásemos estas palabras a nosotros. Es la experiencia de ese hombre que negó al Señor, pero que su fe fue fortalecida y que aprendió una gran lección. Y así, conforme también al mandato del Señor, nos enseña esa lección a nosotros. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Que así sea, que el Señor nos bendiga a todos. Amén.